19 de diciembre de 1944. 8:47 de la mañana. El bosque de las Ardenas se mantenía helado y en silencio bajo un cielo cargado de nieve. A través del periscopio cubierto de niebla de un destructor de tanques M-10 Wolverine, el soldado Ray Thompson observaba algo que atormentaría a los comandantes alemanes durante meses. Una columna completa de Panzer, 12 vehículos en total, avanzaba por un estrecho camino del bosque, a apenas 800 metros de su posición. Un tanque Tiger lideraba la formación. Detrás de él rodaban los Panzer IV, half-tracks llenos de infantería y camiones de combustible cerrando la columna. Avanzaban confiados, seguros de que las fuerzas estadounidenses estaban dispersas, desorganizadas y demasiado atemorizadas para responder. Thompson tenía órdenes claras: observar y reportar, no disparar, no revelar su posición, esperar autorización del mando. Pero su radio estaba muerto. La estática llenaba sus auriculares donde deberían llegar las órdenes, y esos tanques no se dirigían a algún objetivo lejano. Se dirigían hacia la carretera de Noville, un pequeño pueblo en un cruce donde la 101 aerotransportada ya estaba rodeada en Bastogne. Si esa columna llegaba a su objetivo, cientos de paracaidistas estadounidenses quedarían cortados de su última línea de suministros. Thompson tomó una decisión que rompía todas las reglas del manual de campo. Sin permiso, sin respaldo, sin una sola palabra del mando, alcanzó el mecanismo de disparo. Su cargador lo miró, dudando. La voz de Thompson era firme, casi demasiado tranquila. «Tercer vehículo», dijo. «Luego nos movemos». Lo que sucedió después sería registrado en los informes de acción alemanes como un ataque de una batería completa de artillería estadounidense. Múltiples cañones, fuego coordinado, precisión devastadora. Pero no había ninguna batería. Solo estaba Ray Thompson, un chico de granja de Kansas con talento para los ángulos y un cuaderno lleno de bocetos. En los siguientes 30 minutos convertiría una columna blindada alemana disciplinada en un cementerio ardiente de acero, y lo haría rompiendo todas las reglas diseñadas para mantener con vida a soldados como él. Raymond Charles Thompson creció en un lugar donde los horizontes se extendían tanto que casi dolían a la vista. El oeste de Kansas era todo campos de trigo, tormentas de polvo y silencio. El tipo de silencio que te hacía pensar demasiado o no pensar en absoluto. Su padre, Charles, dirigía un pequeño taller de reparación de motores en el pueblo. Tractores, trilladoras, algún Ford que llegaba tosiendo desde la carretera. Su madre, Anna, enseñaba matemáticas a 7º grado en la escuela local, y de ella Ray heredó algo que la mayoría de los soldados nunca llevaba al combate: un amor por la geometría. Incluso de niño, Ray veía el mundo en ángulos y medidas. Podía estimar la altura de un silo por la longitud de su sombra. Mientras otros niños lanzaban piedras a latas de hojalata, Ray construía una resortera con un sistema de contrapesos, calculando trayectoria y fuerza. No era por presumir, solo tenía curiosidad. ¿Hasta dónde podía llegar algo si entendías la física detrás de ello? Para 1942, cuando Ray tenía 22 años, la guerra ya se había llevado a la mitad de los jóvenes de su pueblo. Se alistó no porque tuviera ansias de pelear, sino porque el ejército ofrecía entrenamiento en ingeniería. Quería construir puentes, diseñar estructuras, quizá trabajar para el cuerpo de ingenieros tras el fin de la guerra. En cambio, lo pusieron en un batallón de destructores de tanques y le dieron un cañón de 76 milímetros. Su primer combate fue en Normandía, en los sofocantes setos donde no se podía ver a 10 pies de distancia. Vio a un amigo, Jimmy Delgado, quemarse vivo cuando un proyectil alemán impactó su half-track. Otro, Frank Murray, pisó una mina cerca de Saint-Lô y simplemente desapareció. Después de eso, Ray dejó de creer en la suerte. Empezó a creer en patrones. Llevaba un pequeño cuaderno en espiral en su chaqueta. Cada vehículo alemán que encontraba lo dibujaba. Anotaba los puntos débiles, los ángulos muertos, los lugares donde la armadura era más delgada. Estudiaba cómo se movían las columnas de Panzer,
cómo apilaban vehículos para apoyarse mutuamente, cómo dependían de formaciones cerradas en terrenos estrechos. Otros soldados lo veían extraño. Lo llamaban el reloj silencioso, porque cuando Ray hablaba era breve, preciso y normalmente cronometrado al segundo. Para diciembre de 1944, Ray Thompson había sobrevivido a Francia, al avance hacia Bélgica, a decenas de enfrentamientos que deberían haberlo matado. Pero nunca había disparado sin órdenes, ni una sola vez. Era disciplinado, metódico, cuidadoso, hasta aquella mañana en que la precaución ya no era suficiente. El 16 de diciembre de 1944, el ejército alemán lanzó su última gran ofensiva en el frente occidental. La operación Wacht am Rhein, Vigía en el Rin, era la apuesta desesperada de Adolf Hitler para dividir a los ejércitos aliados, recapturar el puerto de Amberes y forzar una paz negociada antes de que los soviéticos avanzaran desde el este. Más de 200.000 soldados alemanes, apoyados por más de 1.000 tanques, arremetieron contra una sección débilmente defendida de la línea estadounidense en el bosque de las Ardenas. El ataque llegó entre niebla y nieve, el clima perfecto para ocultar movimientos. Infiltrados alemanes, algunos vestidos con uniformes estadounidenses, sembraban confusión detrás de las líneas. Las radios fallaban o se silenciaban. Las unidades perdían contacto con el mando. Algunos batallones estadounidenses simplemente desaparecieron durante la noche, sobrepasados o capturados antes de enviar mensaje alguno. Para los hombres del 702 o batallón de destructores de tanques, el caos fue inmediato. La unidad de Ray Thompson estaba posicionada cerca de Minonjesom-Noville, un pequeño pueblo belga al norte de Bastogne. Su misión era defensiva: mantener carreteras clave, evitar que el blindaje alemán reforzara el cerco a la 101 aerotransportada. Pero las órdenes cambiaban constantemente. Las posiciones amigas se movían a cada hora. Nadie sabía ya dónde estaba la línea del frente. Dentro de una granja con corrientes de aire, 3 días antes del encuentro, Thompson se sentó con su tripulación mientras su oficial al mando les explicaba las reglas de enfrentamiento. La voz del oficial era plana, agotada. Nadie dispara sin confirmación del mando. No me importa lo que vean. No me importa lo cerca que estén. No damos nuestra posición a menos que se nos ordene. La razón era simple. En la niebla de la guerra era común confundir objetivos. Destructores de tanques estadounidenses habían disparado por error a blindados propios antes. El costo había sido catastrófico. Unidades enteras aniquiladas por su propio bando. Por eso la regla era inquebrantable: esperar órdenes. Thompson entendía la lógica. Incluso estaba de acuerdo con ella. Pero mientras se sentaba en su M-10 Wolverine la mañana del 19 de diciembre, observando cómo una columna alemana se serpenteaba por el bosque abajo, esa lógica chocaba con una verdad más dura. Su radio estaba muerto. La estática silbaba donde deberían llegar las órdenes. Su tripulación había probado todas las frecuencias, todos los canales de respaldo. Nada respondía. Y esos tanques, 12 quizá más, se dirigían directamente hacia la carretera de Noville. Si lograban pasar, la 101 aerotransportada perdería su último corredor de suministros. Cientos de hombres, ya rodeados y con munición escasa, quedarían completamente aislados. Thompson miró de nuevo a través del periscopio. El Tiger al frente avanzaba con confianza mecánica. Las orugas crujían sobre la nieve. Detrás, los Panzer IV rodaban en formación cerrada. Los half-tracks, llenos de infantería, seguían, y al final de la columna, camiones de combustible y vehículos de apoyo completaban el convoy. Era una columna de asalto alemana perfecta, disciplinada, coordinada, letal, y perfectamente vulnerable. Las manos de Thompson flotaban sobre los controles de disparo. Su cargador, el cabo Eddie Marsh, permanecía congelado esperando una orden que no debía llegar. Su conductor, el especialista Tony Calabrese, estaba en silencio dentro del casco. Su artillero asistente, el soldado George Keller, no dejaba de mirar a Thompson, luego a la columna, luego de vuelta a Thompson.
No tenemos autorización, dijo Keller finalmente en un susurro. Thompson no respondió de inmediato. Estaba calculando. Velocidad del viento. Despreciable. Distancia. 800 metros dentro del alcance efectivo. Terreno. Los alemanes estaban atrapados entre empinadas laderas del bosque a ambos lados, sin espacio para maniobrar, sin espacio para dispersarse. Si acertaba a los objetivos correctos en la secuencia correcta, podía convertir su formación en una trampa. Pero si se equivocaba, si esos no eran tanques alemanes, si la columna resultaba ser aliada, si su juicio fallaba, sería responsable de una masacre. E incluso si tenía razón, disparar sin órdenes era un delito de corte marcial. Podría ser degradado, encarcelado o peor. Tercer vehículo, dijo Thompson en voz baja. Marsh parpadeó. ¿Qué? Carga perforante. Apunta al tercer vehículo de la columna. Rey, no tenemos autorización. Lo sé. Marsh dudó. Luego tomó el proyectil. Sus manos temblaban. Thompson ajustó el dial de elevación con la precisión de un relojero. Había pasado meses estudiando formaciones alemanas. Sabía que el tercer vehículo en una columna de Panzer a menudo era un tanque de mando, oficiales, radios, coordinación. Si lo destruía, el resto de la formación perdería cohesión. Más importante aún, destruir el tercer vehículo crearía un bloqueo físico. Los tanques delante no podían retroceder sin chocar con los escombros. Los tanques detrás no podían avanzar. Toda la columna quedaría paralizada. Thompson exhaló lentamente. Su aliento se empañaba en el aire helado dentro del tanque. Podía escuchar su corazón, lento y constante, como un metrónomo. Entonces apretó el gatillo. El cañón rugió. El retroceso sacudió el M-10 Wolverine. La nieve estalló en el aire con la explosión del disparo. Y a 800 metros, el tercer Panzer IV estalló en llamas. Por un momento no pasó nada. La columna continuó rodando, ajena. Luego el tanque en llamas se deslizó hacia un lado, bloqueando el camino. El Tiger al frente intentó retroceder. El Panzer detrás de él frenó bruscamente. La confusión se propagó por la formación como una onda de choque. Thompson no esperó. Recarga. Sexto vehículo. Cambia de posición después del disparo. Marsh lanzó otro proyectil en la recámara. Thompson ajustó y disparó. El half-track que transportaba infantería explotó. Su tanque de combustible se encendió al instante. Los cuerpos fueron lanzados hacia los árboles. El fuego se propagó al sotobosque. Entonces Thompson hizo algo que ningún comandante alemán esperaba. Se movió. Apenas 20 metros a la izquierda, cambiando de posición antes de que el enemigo pudiera localizarlo. Desde su perspectiva, parecía que varios cañones disparaban desde distintas posiciones. «Octavo vehículo», dijo Thompson, su voz aún calmada, casi desapegada. «Camión de combustible». El tercer disparo fue el más devastador. El camión estalló en una bola de fuego bíblica, llamas disparándose al cielo, calor que chamuscaba los árboles. La explosión derribó a 2 soldados cercanos. El humo se elevaba sobre el suelo del bosque, iluminado por tonos naranja y negro. Desde la distancia, parecía que toda una batería de artillería estadounidense había abierto fuego. Pero no era así. Solo era un hombre, un cañón y un instinto que le decía que no podía dejar que esos hombres murieran por el protocolo. Los alemanes no sabían qué los había golpeado. Los oficiales gritaban a través de los radios. Los comandantes de tanque giraban sus torretas, buscando objetivos que no podían ver. La infantería se dispersaba en el bosque, escondiéndose detrás de árboles, disparando a ciegas hacia el humo. Estaban seguros de haber caído en una emboscada organizada por una línea defensiva completa estadounidense. Múltiples destructores de tanques, fuego coordinado, campos de disparo preplaneados. Pero no había emboscada. Solo estaba Ray Thompson, cambiando de posición después de cada 2 disparos, usando el terreno y la niebla a su favor. Cada vez que disparaba se movía. 10 metros aquí, 20 allá. Suficiente para hacer dudar a los artilleros alemanes de su puntería.
suficiente para crear la ilusión de varios cañones. Volvió a disparar. Un cuarto Panzer recibió el proyectil en su flanco y explotó, su munición detonado en cadena que arrancó la torreta de su casco. El Tiger al frente finalmente logró girar su cañón principal hacia la última posición conocida de Thompson, pero para entonces él ya se había desplazado. El disparo del Tiger destruyó un grupo de pinos, pero no acertó a nada. Dentro del Wolverine, la tripulación trabajaba con una precisión frenética. Las manos de Marsh estaban llenas de ampollas por cargar proyectiles. La voz de Keller estaba ronca de tanto gritar coordenadas. Calabrese dejaba el motor al ralentí, listo para moverse en cualquier segundo. ¿Y Thompson? Thompson era hielo. Cada disparo era deliberado. Cada movimiento, calculado. No intentaba destruir toda la columna. No podía. No tenía munición para eso. Lo que hacía era mucho más quirúrgico: desmantelar su capacidad para funcionar como unidad. Al apuntar a vehículos específicos, tanques de mando, cisternas de combustible, transportes de infantería, les quitaba coordinación, movilidad y moral. Y funcionó. A los 30 minutos, la columna alemana era un caos. 5 vehículos destruidos por completo. 3 más inmovilizados. Los supervivientes de la retaguardia ya habían dado la vuelta y huido por el camino del bosque. El Tiger, aislado y sin apoyo, finalmente se retiró, retrocediendo lentamente entre el humo y los restos. La carretera a Nouville permanecía abierta. Thompson bajó el periscopio y se recostó. Sus manos temblaban ahora no por miedo, sino porque la adrenalina se le agotaba. Había disparado 8 proyectiles, tomado 8 decisiones, violado 8 reglas y salvado quién sabe cuántas vidas. Keller rompió el silencio. ¿Crees que el mando va a estar bien con esto? Thompson no respondió. Solo miró el humo elevándose entre los árboles. Horas después, las fuerzas americanas avanzaron a limpiar la carretera. Lo que encontraron parecía el resultado de un bombardeo coordinado. Vehículos apilados como fichas de dominó. Chasis carbonizados fusionados por el calor. Cadáveres congelados esparcidos sobre la nieve. Árboles astillados como cerillas. Pero lo que faltaba, lo que hacía la escena tan extraña, era la ausencia de bajas americanas. No había ninguna, porque solo había habido un artillero. Cuando los prisioneros alemanes fueron interrogados, sus relatos no coincidían. Algunos dijeron que los atacó una batería entera de artillería, 6 piezas, quizá más. Otros aseguraron que fue una emboscada de paracaidistas americanos con armas antitanque. Un teniente, la cara manchada de ceniza, insistió en que habían sido alcanzados desde 3 ángulos distintos al mismo tiempo. «Había muchas armas», dijo en inglés rematado. «Nos rodearon». Los oficiales de inteligencia americanos se miraron. No había habido batería. No había habido emboscada. Solo hubo un M10 Wolverine y un artillero que, oficialmente, nunca había recibido permiso para abrir fuego. Los alemanes lo llamaron Die Geisterbatterie, la batería fantasma. Para ellos era imposible que un solo destructor de tanques hubiera atacado con tanta precisión, con ese sincronismo y con un efecto tan devastador. Su doctrina decía que los americanos eran lentos para responder, demasiado dependientes de las órdenes desde arriba. La idea de que un soldado actuara de forma independiente con tal sofisticación táctica no encajaba en su visión de cómo operaban las fuerzas americanas. Pero Thompson había hecho exactamente eso. Había pensado como un comandante alemán, entendido su lógica de formación, su dependencia de la disciplina en convoy, y luego la había explotado sin piedad. En el cuartel del batallón, Thompson presentó su informe. Su oficial al mando, el capitán William Langston, lo leyó en silencio. Página tras página de bocetos, estimaciones de alcance, cálculos de viento, secuencias de disparo. Langston levantó la vista, con el rostro impenetrable. «¿Sabes?», dijo al final. «Si esto hubiera salido mal, si siquiera uno de esos hubiera sido fuego amigo». Thompson asintió. «Sabía lo que veía, señor.
Nadie autorizó esto. Lo entiendo. Langston exhaló despacio. Vete a descansar. Tengo que enviar esto para arriba. Para arriba significaba el mando de la división, lo que implicaba escrutinio, y a menudo castigo, especialmente para los suboficiales que actuaban fuera de la cadena de mando. Pero primero pasó otra cosa. Llegaron los exploradores de la 101A aerotransportada. Los habían enviado a evaluar el estado de la carretera, esperando encontrarla infestada de blindados alemanes. En su lugar hallaron restos retorcidos. Preguntaron qué unidad lo había hecho. Langston dijo que no había sido una unidad. Había sido un artillero. La noticia se difundió más rápido que las órdenes. A Thompson no lo sometieron a corte marcial, pero tampoco hubo desfile. Lo que obtuvo fue algo más extraño. Reconocimiento silencioso. La inteligencia de la división revisó sus notas de campo. Entrevistaron a su tripulación. Estudiaron los patrones de los restos, la disposición de los vehículos, las trayectorias de los disparos. Y luego hicieron algo inesperado. Enviaron sus diagramas a la Escuela de Artillería del Ejército de EU en Fort Sill, Oklahoma. En semanas, los instructores enseñaban algo que llamaron secuenciación asimétrica de enfrentamiento, un término técnico para lo que Thompson había hecho instintivamente. No apuntes al frente de la columna. Apunta a la caída. Crea cuellos de botella artificiales mediante el fuego selectivo. Exprime la disciplina de formación del enemigo en su contra. Fue revolucionario. Y vino de un chico de granja de Kansas que nunca fue a la universidad. A Thompson lo reasignaron discretamente para entrenar a otros artilleros. Les enseñó a leer formaciones alemanas, a usar el terreno para ocultarse, a calcular viento y distancia bajo presión. Sus diagramas se volvieron herramientas de enseñanza. Su proceso decisorio se convirtió en doctrina. Pero el registro oficial se mantuvo cauteloso. Su informe de acción incluía una sola frase. Actuó fuera del protocolo estándar, pero de acuerdo con la necesidad del campo de batalla. Era una manera burocrática de decir, rompió las reglas, pero tenía razón. En noviembre de 1944, Thompson recibió un pequeño sobre con un aviso mecanografiado. Le habían concedido la estrella de bronce por servicio meritorio. No hubo ceremonia, ni fotógrafo. La medalla le fue entregada en el escritorio de un intendente, junto con un formulario para firmar. Miró la caja durante un largo rato antes de colocarla en su bolsa de lona. Años después, un historiador militar daría con Thompson. Para entonces, estaba en sus 80, viviendo en una modesta casa en Kansas con su esposa y un gato llamado Murphy. El historiador le preguntó por aquel día en las Ardenas. Thompson tardó en responder. «Recuerdo los árboles», dijo finalmente. «Recuerdo lo quieto que estaba todo antes del primer disparo, como si el mundo contuviera la respiración». Cuando le preguntaron por qué no esperó órdenes, Thompson respondió con sencillez, «Porque para cuando la radio funcionara ya habría sido demasiado tarde». Hizo una pausa. «No rompí las reglas, solo las crucé por un minuto, lo suficiente para hacer lo que había que hacer». Ray Thompson nunca ganó la guerra, pero salvó una carretera, salvó una línea de suministros, salvó a los hombres de la 101A aerotransportada de quedar completamente aislados, y al hacerlo recordó al ejército algo que a veces olvidaba. El valor no siempre es ruidoso, a veces calcula, a veces espera el momento perfecto, y a veces aprieta el gatillo, no por desafío, sino por un sentido más profundo del deber. La historia de Thompson nunca apareció en los titulares, no hubo noticieros con su rostro, pero entre los hombres que pasaron por esos restos, entre los paracaidistas cuya línea de suministros permaneció abierta, entre los oficiales que estudiaron sus métodos, su nombre se volvió algo más que un rango. Se volvió un estándar. Tras la guerra, Thompson regresó a Kansas. Se casó con Helen, abrió un pequeño taller de reparaciones y enseñaba geometría a su hijo, marcando ángulos en la tierra con un palo.
Rara vez hablaba de la guerra. Cuando sus hijos le preguntaban cómo había sido, él simplemente decía: ruidosa, rápida y llena de decisiones que no puedes tomar dos veces. Pero en el fondo de su armario, en un expediente amarillento marcado «Enfrentamiento en la cresta de las Ardenas», había un mapa, una foto de su tripulación y un solo casquillo, pulido y limpio. La batería fantasma se convirtió en parte del folclore militar, no como mito, sino como lección. Se estudió en aulas de West Point. Se mencionó en manuales tácticos durante la Guerra Fría. Se utilizó como caso de estudio para entrenar a oficiales en la toma de decisiones flexible, porque a veces la guerra no premia a los que siguen órdenes, premia a los que entienden cuándo romperlas. Ray Thompson murió en silencio en 2003, a los 83 años. Su obituario en el periódico local mencionaba su taller, su familia, su servicio en la Segunda Guerra Mundial. No mencionaba la columna. No mencionaba la batería fantasma. Pero en su funeral, un anciano de uniforme se colocó junto a la tumba. Se llamaba Samuel Archer. Había sido teniente de la 100ª Cultura aerotransportada en diciembre de 1944. Se inclinó y puso una carta sobre el ataúd. En el exterior había escrito: Camino de Noville, 19 de diciembre de 1944. Lo logramos gracias a ti. Dentro, una sola línea, escrita a mano: Nos salvaste. Así nacen las leyendas, no en estatuas ni libros de historia, sino en la memoria de los hombres cuyas vidas pendían de un hilo, y fueron salvadas por alguien que se negó a soltarlo. Ray Thompson no rompió las reglas por gloria. Las rompió porque, a veces, la única decisión correcta es la que no te enseñaron a tomar. Y en ese momento, solo en la niebla, sin nadie mirando y sin permiso de nadie, lo hizo de todas formas.